Algunos debuts de novatos en la NFL son impecables. Un ejemplo fue el de Cam Newton, quien debutó en la semana 1 de la temporada 2011 y completó el 64.9% de sus pases para 422 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, terminando con un índice de pasador de 110,4. Lamentablemente no es así para todos. Y hoy vamos a ver las historias de esos debuts que te tienen pensando. ¿Qué estaba pensando el coach? Este video podría ser una lista solo de jugadores de los Browns. 9. Shedeur Sanders, Cleveland Browns. Iniciamos esta lista con la razón por la cual decidimos hacer esta lista. Shedeur Sanders no era un prospecto cualquiera. Como hijo de la leyenda Deion Sanders y un quarterback estrella en la universidad, la expectativa era inmensa. A pesar de ser seleccionado en la quinta ronda, la narrativa a su alrededor era de un talento destinado a brillar. Y en la semana 11 de la temporada 2025, una conmoción cerebral del titular Dillon Gabriel le abrió la puerta inesperadamente contra los Baltimore Ravens. Los fans no solo esperaban verlo jugar, esperaban ver la magia que lo hizo famoso. Pero su primer sorbo de acción profesional fue un recordatorio brutal de que el apellido no juega en el campo. Lo que sucedió fue un aterrizaje forzoso. Sanders entró al campo en la segunda mitad y se encontró con la hostil realidad de una defensa de la NFL, terminando el partido completando apenas 4 de 16 pases para 47 yardas, sin touchdowns y con una intercepción. Su rating de pasador fue un anémico 13,5. El debut de Sanders fue una lección de humildad instantánea, y su porcentaje de pases completos del 25% fue uno de los peores para un debutante con al menos 15 intentos desde 1970. Aunque fue una dura iniciación, este no define una carrera, como lo vamos a ver a continuación, pero sí demostró que el salto a la NFL es un desafío formidable, sin importar la fama o el linaje. 8. Matthew Stafford, Detroit Lions. Continuamos con un nombre que hoy es sinónimo de éxito. Un campeón del Super Bowl con un brazo que lo llevará al Salón de la Fama. Pero para entender la presión sobre Matthew Stafford en su debut, hay que recordar a los Detroit Lions de 2008, que terminaron con un récord de 0-16, la temporada perfecta de la infamia. Y con la primera selección del draft de 2009, los Lions no buscaban un quarterback, buscaban un salvador que levantara una ciudad entera. El 13 de septiembre de 2009, su bautizo de fuego fue de visita contra los New Orleans Saints de Drew Brees, un equipo que esa misma temporada ganaría el Super Bowl. La defensiva de los Saints, coordinada por el agresivo y controversial Greg Williams, olió sangre y no tuvo piedad del novato. Stafford completó apenas 16 de 37 pases para 205 yardas. No lanzó touchdowns y tuvo 3 dolorosas intercepciones, terminando con un rating de 34,1. Lo único rescatable fue un touchdown que él mismo anotó corriendo con pura determinación, pero en el aire fue un desastre. Los Lions perdieron 45-27. Aunque las estadísticas eran terribles, en la derrota se vieron destellos de la garra que lo definiría. Fue una actuación caótica y llena de errores, pero también fue el primer capítulo de la saga de Stafford contra el mundo. Un debut terrible para un futuro gran jugador. 7. John Navarre, Arizona Cardinals. Un nombre que probablemente solo los más devotos de la historia de los drafts recuerdan. Un ejemplo de cómo una oportunidad puede esfumarse en una tarde. John Navarre fue una selección de séptima ronda en el draft de 2004 por los Arizona Cardinals, por lo que las expectativas eran prácticamente nulas. Sin embargo, una serie de lesiones lo empujaron a ser titular en la semana 13 contra los Detroit Lions. El 5 de diciembre de 2004, su única oportunidad de brillar se convirtió en una pesadilla televisada. Su actuación se caracterizó por una alarmante imprecisión y una serie de malas decisiones, completando 18 de 40 pases para 168 yardas y un touchdown, pero la estadística que sentenció su debut fue la de 4 intercepciones, cada una más frustrante que la anterior. Para colmo de males, también se fracturó un dedo en la mano de lanzar durante la derrota por 26-12, añadiendo una lesión física a la humillación estadística. Ese debut fue prácticamente el principio y el fin de su carrera como titular en la NFL. Las 4 intercepciones confirmaron los peores temores. No estaba listo para leer las defensas a nivel profesional. Su historia es un claro ejemplo de cómo una mala primera impresión puede ser la única que un jugador de ronda tardía llega a dar en una liga tan implacable. 6. Johnny Manziel, Cleveland Browns. Pocos debuts generaron tanta expectativa y terminaron en un fracaso tan rotundo como el de Johnny Football. Manziel fue una estrella de rock en la universidad, el primer novato en ganar el trofeo Heisman con un estilo electrizante. Los Cleveland Browns, desesperados por una chispa, lo seleccionaron en la primera ronda de 2014.
esperando que su magia revitalizara la franquicia. Después de semanas en la banca, finalmente le dieron la titularidad en la semana 15. El 14 de diciembre de 2014, Menzel se enfrentó a sus rivales divisionales, demostrando que su estilo de juego improvisado no se traduciría a la NFL sin una base de disciplina y estudio, problemas que marcarían su corta y controvertida carrera. 5. Randy Fasani, Carolina Panthers. Pasamos a un nombre casi olvidado, un quarterback cuya carrera es recordada principalmente por lograr una de las peores hazañas estadísticas posibles. Randy Fasani, una selección de quinta ronda de los Carolina Panthers en 2002, tuvo su primera y única titularidad en la NFL el 27 de octubre de 2002. No fue un debut cualquiera. Su oponente era la legendaria defensiva de los Tampa Bay Buccaneers, la mejor de la liga y un equipo que ganaría el Super Bowl esa temporada. El resultado fue un desastre ofensivo de proporciones históricas. Fasani parecía completamente superado, completando solo 5 de 18 pases para 47 yardas y lanzando 3 intercepciones que acabaron con cualquier esperanza. Lo más infame de su actuación fue que su passer rating final fue de 0.0. Lograr un rating de 0 no es fácil. Requiere una combinación perfecta de pases incompletos, nulos touchdowns y múltiples intercepciones en relación a los intentos. Esta sentencia de muerte estadística fue tan catastrófica que Fasani nunca volvió a ser titular en un partido de la NFL. Su actuación se convirtió en un caso de estudio sobre lo que sucede cuando un mariscal de campo joven y poco preparado es arrojado a los lobos contra una defensa de élite histórica. 4. Quincy Carter, Dallas Cowboys. Ser el quarterback del America's Team ya es una carga pesada, pero ser elegido para suceder a una leyenda como Troy Aikman, 3 veces campeón del Super Bowl, conlleva una presión sofocante. En 2001, ese hombre era Quincy Carter, una selección de segunda ronda que se convirtió en el primer novato en ser titular en la semana 1 para los Cowboys desde 1989. El 9 de septiembre de 2001, Carter se enfrentó a la brutal defensiva Tampa 2 de los Buccaneers, una máquina perfectamente engrasada con leyendas como Warren Sapp y Derrick Brooks. El resultado fue un colapso total de la ofensiva. Carter pareció intimidado desde el primer momento, completando solo 9 de 19 pases para la increíble y minúscula cifra de 34 yardas, sin touchdowns y con 2 intercepciones. La ofensiva de Dallas no pudo avanzar, no pudo generar ritmo, no pudo hacer nada. Este debut fue una señal de alarma inmediata y sembró profundas dudas sobre su capacidad para procesar el juego a nivel NFL. Aunque tuvo momentos brillantes en su carrera, nunca pudo sacudirse la etiqueta de inconsistencia, y su debut fue un microcosmos de su paso por Dallas. Un atleta talentoso que parecía perpetuamente abrumado por la presión del puesto. 3. Alex Smith, San Francisco 49ers. Ser la primera selección global del draft conlleva una presión monumental, pero ser elegido por delante de un futuro miembro del Salón de la Fama como Aaron Rodgers la eleva a niveles estratosféricos. En el draft de 2005, los San Francisco 49ers eligieron a Alex Smith, de Utah, con la esperanza de que liderara la reconstrucción de la franquicia. Después de algunas apariciones como suplente, debutó como titular el 9 de octubre de 2005 contra los invictos Indianapolis Colts de Peyton Manning, y el resultado fue una catástrofe absoluta. La defensa de los Colts lo atormentó todo el día. Fue capturado 5 veces, cada una más violenta que la anterior. Perdió un fumble que fue devuelto para touchdown y lanzó 4 intercepciones. Apenas completó 9 de 23 pases para 74 yardas, terminando con un rating de 7,5 en una paliza de 28-3. Este debut fue un te lo dije inmediato para los críticos de la selección y marcó el tono de sus difíciles primeros años en San Francisco, definidos por la inestabilidad y las dudas. Aunque finalmente, con una increíble fortaleza mental, se reinventó y tuvo una carrera muy respetable. Su debut sigue siendo uno de los peores y más decepcionantes para una primera selección global en la historia de la liga. 2. Brandon Weeden, Cleveland Browns. Si la historia de otros fue una tragedia, la de Brandon Weeden fue una comedia de errores. La lógica de los Cleveland Browns al seleccionarlo en la primera ronda con 28 años era que, como exjugador de béisbol, era un prospecto más maduro y listo para la NFL. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2012, su debut fue un desastre inolvidable. El día comenzó con él quedando atrapado cómicamente bajo una bandera gigante durante la presentación del equipo, una metáfora perfecta de lo que estaba por venir. En el partido contra los Philadelphia Eagles, lanzó 4 intercepciones y 0 touchdowns, con una precisión espantosa. Su passer rating final fue de 5,1. Para ponerlo en perspectiva, si un quarterback simplemente tira el balón al suelo en cada jugada sin intentar nada más, su rating sería de 39,6.
La actuación de Whedon fue, estadísticamente, peor que no hacer absolutamente nada. Fue un colapso total que destrozó la narrativa del novato maduro, y la imagen suya bajo la bandera se convirtió en el símbolo de su carrera en Cleveland. Un jugador abrumado, fuera de lugar y protagonista de un momento insólito. 1. Nathan Peterman, Buffalo Bills. Y aquí estamos, en la cima del fracaso, el Everest de los debuts desastrosos. El nombre que se ha convertido en sinónimo de catástrofe para un quarterback. El contexto hacia esta historia aún más desconcertante y legendaria. Los Bills tenían un récord de 5-4 y estaban en plena carrera por los playoffs con su titular, Tyrod Taylor, un mariscal de campo eficiente y respetado. Sin embargo, en una de las decisiones más criticadas de la década, el entrenador Sean McDermott sentó a Taylor y le dio el equipo al novato de quinta ronda, Nathan Peterman, justificando increíblemente que le daba una mejor oportunidad de ganar. El 19 de noviembre de 2017, el experimento explotó de la forma más espectacular posible. En la primera mitad contra los Los Angeles Chargers, Peterman lanzó una intercepción de vuelta para touchdown en su primera serie. Luego, en la siguiente serie, lanzó una segunda intercepción, y en su tercera serie, una tercera. Al llegar al medio tiempo, su línea estadística era de 6 pases completos para 66 yardas y 5 intercepciones. Fue un colapso tan rápido y total que fue enviado a la banca. Las 5 intercepciones en una mitad son un récord de infamia que se convirtió en un meme instantáneo y en el estándar de oro del desastre. Sin debate, es el peor debut de un quarterback en la era moderna, un nuevo punto de referencia para el colapso total. Ahí lo tienen. Desde el tropiezo inicial de futuras leyendas hasta la implosión estadística que se convirtió en meme. Estas historias son un recordatorio de la delgada línea que separa el sueño de la pesadilla en la NFL. Demuestran que no solo se necesita talento para llegar, sino una fortaleza mental casi sobrehumana para sobrevivir, especialmente cuando tu primer paso es una caída tan pública. Pero bueno, aquí la pregunta es para ustedes. ¿Cuál nos faltó en la lista? ¿Están de acuerdo con nuestro número 1? ¿Hay algún debut desastroso de su equipo que todavía no superan? ¿Creen que Shedeur tenga lo suficiente para sobrellevar este debut? Déjenos su opinión en los comentarios. Y si les gustó este análisis, no se olviden de dejar su like. Y lo más importante, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el mejor contenido de la NFL en español. Nos vemos en el próximo video.